Buenos días. Hoy día un poco tratar de ver de algunos de los problemas centrales dentro de lo que son estos programas, que yo les sugeriría que tuvieran mucho cuidado en caer en esa especie así de actitud de campeonatos de fútbol, en que mi equipo es el mejor, ¿no? Y el de allá son todos malos, y que nos ciñamos más bien la belleza del deporte, de la amistad, de las cualidades que tienen y no de las tantas cosas malas que nos muestran, que es todo mercenario, en fin. En todas las cosas sucede de repente de que se elimina y se terroriza o se criminaliza un programa, pero lo central es ver cuáles son los componentes importantes dentro de un proyecto de diseño curricular que van a responder a las necesidades educacionales que se han ido desarrollando en el último tiempo. Hay aquí un apéndice, que es el apéndice 2, y que está en página 261, que es este asunto de la malla conceptual. Se habla mucho de las mallas conceptuales, pónganle el nombre que quieran. Lo importante es ver qué es lo que entra y qué son cosas importantes dentro del diseño, y no simplemente la acumulación de información que cada docente trae desde su propio bagaje, y que no la trae con mala intención, la trae porque eso es lo que se ha hecho históricamente. Los docentes han visto algunos que su área de información no ha crecido mucho, la anatomía no ha cambiado mucho, ha cambiado la forma de mostrarla, de hacerla más interesante, de ponerla en interacción con otras cosas. Pero hay otras áreas que sí que han aumentado, pero en forma brutal. Es decir, todas las áreas en el conocimiento de la química, bioquímica, genética, biología molecular, fisiología, eso me sigue. Entonces, ¿cómo con tanta información nosotros podemos formar profesionales que al punto de terminar pueden tener las habilidades que se necesitan? Entonces, como se trata de que esto tiene que ser integrado, porque sin integración el problema es muy grande. El problema es que es repetitivo, es irrelevante, el estudiante está pasivo, luego le piden que se active para repetir información, pero nunca en un contexto que sea eficiente. Entonces, las mallas conceptuales entonces tratan de poner diferentes perspectivas. Nosotros hemos hablado de las perspectivas socioeconómicas, de la perspectiva psicológica y de la perspectiva biológica. Y hay otros elementos que ayer conversábamos con los estudiantes. Cuando yo terminé del caso que teníamos, colocamos una lista de varios aspectos que eran importantes, habilidades, ética, lo legal, en fin. Sin querer ir en el detalle de esto, yo los quiero referir a esto, porque si quieren entender un poco la integración, tienen que fijarse en esto. Y esta malla que la hice hace algunos años, tiene la característica de que le puede ayudar al docente que desarrolla un programa, al docente que hace un problema de salud, a los estudiantes que lo están trabajando, para darse cuenta, en el fondo, porque siempre la gente queda con la duda, ¿y aprenden suficiente? Porque la todología es una enfermedad que nos pegaron, no sabe todo. Y después dice, pero se le ha enseñado 20 veces, serán tontos. ¿Y quién será el tonto? ¿Cómo se lo enseñamos? ¿O es un problema entonces que los estudiantes realmente son torpes y no quieren aprender? Y eso no es así. Se ha demostrado con claridad que los estudiantes no son tontos, son inteligentes, tienen mejores neuronas que nosotros, quieren salir adelante, quieren contribuir. La excepción es la excusa que se usa. Entonces, si ustedes miran aquí, no sé si esto está funcionando, sí. Si ustedes miran acá, podríamos tal vez apagar esta primera línea porque creo que está molestándole. Por ejemplo, ¿qué es lo que es en la perspectiva socioeconómica? Voy a tratar de recordar un poquitito el caso de ayer, pero entonces,
cuáles son los determinantes de los estados de salud y de enfermedad, y eso es válido para cualquier lugar en el mundo. Ustedes van a tener que hacer un análisis de eso cuando están tratando de diseñar un currículum o tratar de rediseñar uno. Los aspectos de tipo socioeconómico, por ejemplo, la estructura y función del sistema de salud saltó clarito ayer de que era necesario que los estudiantes lo conocieran. ¿Cuán eficiente es el sistema? ¿Qué sector de la comunidad estamos trabajando? ¿Es gente acomodada, gente que tiene seguros básicos, etcétera? El medio ambiente. No es lo mismo tratar a una persona allá entre los inuit, mal llamados esquimales. ¿Usted sabe lo que quiere decir esquimal? Esquimal es el que come carne cruda. Y esa fue una definición que dan los grupos indígenas un poco más al sur de los esquimales. Ellos se llaman el pueblo, que es inuit. Y no es lo mismo allá que hacerlo en El Salvador o en Bolivia. Entonces ese medio ambiente tiene una realidad muy importante. Los aspectos de tipo ocupacional. Individuos que trabajen en diferentes sectores van a tener problemas de salud y eso lo conocemos muy bien. Por ejemplo, el acceso que se tenga al sistema de salud, de un sistema público o de un sistema privado. La administración, la atención en la comunidad y en los hospitales. ¿Cómo se da esto? ¿Cuál es la magnitud de una enfermedad? No es lo mismo tener una enfermedad rarísima que tener una enfermedad que es una epidémica, por ejemplo. Vemos con estas gripes que de repente recorren el mundo, en que se produce pero casi reacciones catastróficas y de terror en la población. ¿Qué es lo que es la promoción y el fomento de salud? Áreas que son generalmente dejadas totalmente de lado con esta manía espantosa de la privatización de todo y privatización de la salud. Es decir, es muy poco lo que hacen y cuando hacen son bonitos diagramas en la televisión y toda esta gente perfecta que no sabemos para qué están allí si están hablando de salud, de problemas, de alteraciones de la salud. Pero la promoción y el fomento de la salud es fundamental para que haya salud. La reparación de la salud es un aspecto secundario dentro del proceso. Y el fomento y promoción de salud tiene que ver mucho con el respeto al ser humano y a sus derechos más básicos, de tener un salario, de tener un ingreso que le permite resolver sus necesidades fundamentales. Prevenir. Tampoco hay prevención de sectores que han ido tomando control cada vez más, por lo menos de la orientación de los sistemas de salud. Las poblaciones que están en riesgo, el uso de los recursos comunitarios, la rehabilitación y reinserción laboral. Fíjese que Canadá, que tenía un sistema muy bueno, que sigue siendo menos malo que otros, pero hoy día ustedes están en un hospital, salen del hospital y todo lo que es fisioterapia y rehabilitación prácticamente ya no existe. Es decir, lo tiene en el hospital y lo tiene más o menos, pero se privatizó todo, se tercerizó y la gente salió a la calle. Salieron y colocan sus kioscos por aquí, por allá y por allá. Y lo que costaba $19 la hora, pasó a $92 la hora inmediatamente por el hecho de tercerizarlo. Y la calidad de esa atención desapareció, porque estaban bajo la presión de sistemas privados, comercializados, en que había que rendir en dinero. Y entonces el paciente iba y ahí lo tenían con paños calientes, con alguna cosa, y ya hasta luego, ya, el próximo. Entonces, eso tenemos que tener muchísimo cuidado en la perspectiva psicológica. Ahora, si ustedes tienen la línea, van a ver que en el libro hay unas columnas que están a la derecha de esta malla conceptual. Esta malla conceptual por mucho tiempo se las dimos a los estudiantes y aquí está este texto, pero como no cabe en la pantalla, y luego hay unas columnas. Entonces en cada unidad ustedes tienen el problema A, B, C, cualquiera que sea el problema, y lo ponen aquí. Entonces tanto los docentes que lo planificaron, como los tutores, como los estudiantes se dan cuenta, cubrimos algunas de estas áreas y les sirve a ellos para también ser más dirigidos en cuanto a formularse preguntas de calidad y nos ayuda a nosotros a saber, los estudiantes fueron capaces de entrar en áreas que son complicadas.
fueron a encontrar la información, la encontraron, es buena, la saben leer, la interpretan bien, la defienden bien en una discusión. Si ustedes miran, por ejemplo, perspectiva psicológica, conductual, del afecto, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué aspectos? Los desarrollos, el afecto, las diferencias personales. No es lo mismo tratar al papá que tratar a la mamá, hablando de un mismo grupo etario. Y Gabriela va a hablar después que no es lo mismo llevar a un paciente y preocuparse de los derechos del que lo lleva y no de los derechos del paciente, porque ahí caemos en muchas cosas. Los problemas de aprendizaje y memoria dentro de los individuos. ¿Qué estado subjetivo? Las emociones, los sentimientos, los síntomas. Ustedes están con una población que de repente no se saben comunicar con ella porque hay una barrera cultural. A mí me tocó trabajar en el sur de Chile con población mapuche y trabajé también en el norte canadiense con poblaciones indígenas en las que realmente, a pesar de que la comunicación se establecía, había un problema conceptual de cuál es el concepto de enfermedad en un lugar y cuál es el concepto de enfermedad en otro lado. Y eso no son clases las que permite, no son aulas así de exposición, sino que es establecer que hay una práctica, que el individuo mira, reconoce, conversa con diferentes sectores, se sabe comunicar. Entonces, problemas de lenguaje, de identidad, la conciencia de enfermedad que cambia tanto, todos estos factores, las ideas, las opiniones, socialización, estilo de vida. Por ejemplo, yo voy con mucha frecuencia a las cárceles en Chile donde están los presos políticos mapuches, que son la población indígena mayoritaria, alrededor del 10% de la población. No están todos en la cárcel, pero están sobredimensionados como la población indígena es prácticamente todo el mundo. Hay una sobrerepresentación en el sistema presidiario. Y resulta que de repente están enfermos y tienen problemas serios. No, que venga la machi. Y la machi es una persona que es de la cultura y que le responde en sus emociones. Y muchas veces, sobre todo si está en la cárcel, el individuo va a estar identificándose con la situación de injusticia que esté viviendo. Estamos hablando de presos políticos. Pero incluso otros, los otros tampoco. No hay detenido que no tenga un sentimiento también de minusvalía. Y bueno, estas cosas ustedes las pueden ver, pero ¿cuándo los estudiantes se las podemos entregar? Entregárselas en clases, entregárselas en unos manualcitos y después le hacemos una prueba. Estas son cosas que tienen que ser integradas y por eso que la integración no se va a hacer solamente en papel, la integración se hace en el diseño de un programa en que los docentes aprenden a trabajar entre ellos, se respetan entre ellos en vez de competir entre ellos por espacios, por tiempo, por fama, por lo que ustedes quieran. Si ustedes se fijan en la perspectiva biológica, esto simplemente se podría poner de otra manera, pero esto es una cosa que trata de ir de lo más infinitesimal a lo que son ya los seres humanos en sociedades, en grupos, de todo. Y ustedes tienen problemas de la homeostasis. Entonces, vamos a insistir, y a los estudiantes les vamos a insistir constantemente que tienen que entender los mecanismos de cualquier cosa, cómo participan ellos dentro del proceso de salud. Y no son solamente mecanismos biológicos, sino estábamos hablando de los socioeconómicos, de los psicológicos, las estructuras, las células, los tejidos anormales y normales. Por ejemplo, el laboratorio que nosotros tenemos en torno a lo que es lo morfológico, es incluso lo que es de tipo embrionario, lo normal y lo anormal. Es mucho más fácil entender lo normal y lo anormal cuando usted los compara. Este es un auto nuevo, este es un auto que acaba de chocar. Es decir, empieza uno a darse cuenta comparativamente cuáles son los problemas. Y los estudiantes tienen acceso a esos laboratorios en forma prácticamente constante. Se desarrolla todo un proceso de asegurar de que toda esa tremenda cantidad de material que existe es cuidado y los estudiantes aprenden a cuidarlo también. Entonces, problemas en que se discuten materia, fuerza, electricidad, matemática, otros componentes. Yo le decía a los estudiantes ayer, bueno, ¿qué es lo que la ecografía
o el ecocardiograma. Es decir, porque no es cosa de llegar y pedirlo porque apareció la última cosa, la última película allí de Schwarzenegger o del nuevo muchacho que llegó al barrio, sino de entender por qué uno sí y otro no. Y entender por qué de repente uno que ayudaría ni siquiera es necesario si se hace una buena historia, si se hace un buen examen físico. Es decir, las habilidades siguen siendo una parte importantísima. Las comunicaciones son centrales, no es cosa de tomar el paciente y meterlo a la máquina. Entonces, en este no voy a entrar en todos los detalles, pero ustedes ven que todo lo que es inmunidad, inflamación, reparación, procesos degenerativos, la biología molecular, los pueden considerar todos dentro de lo que sean los problemas de salud que se vayan viendo. Ahora, cuando se empieza en el programa es mucho más tentativo, lógico. Las primeras semanas nosotros nos damos cuenta que los estudiantes incluso necesitan saber dónde está la biblioteca, dónde están los baños, dónde están algunos lugares, se les va a dar un locker o no se les va a dar un lugar a ellos, etc. Pero también ellos tienen mucho sentido de orientarse a lo que ellos necesitan y van trabajando. Y les ponemos a los estudiantes un estudiante que es una especie de mentor, estudiante del segundo año, que se une al grupo por unas 6 o 8 semanas, asiste a las tutorías 2 veces por semana, y es un esfuerzo adicional, pero es un esfuerzo tremendamente que ustedes recuperan, digamos, el dinero, si ustedes quieren, que invirtieron. Porque los estudiantes tienen un modelo que empiezan a ver cómo funciona, no que lo tienen que imitar, sino cómo funciona y cómo resuelve sus problemas, y ya rápidamente cada uno desarrolla su propio estilo dentro de lo que son los objetivos generales del programa. Los estudiantes aprenden a trabajar en conjunto, cooperativamente. En ningún momento se trata de que los estudiantes van a inhibir, porque digamos, por ejemplo, el grupo de ayer, 6 preguntas. Esas 6 preguntas las impuse. Las impuse no cuál era la pregunta, sino porque quería ver si tienen la habilidad de entrar en ciertos campos y qué tienen ustedes como recursos educacionales en esos campos que los estudiantes pudieran encontrar de calidad. Si un grupo no quiere hacer una pregunta y hay un estudiante que la quiere hacer, bienvenido que la haga. Y de hecho puede volver y después decir, mire, ¿sabe la pregunta que yo busqué? Encontré material muy interesante, aquí están las referencias, si les interesa, o de repente convence al grupo de que debería ser discutida, se discute. Y entonces ustedes finalmente, los estudiantes van desarrollando en esto al tuntún, como decimos, es decir, a la que te criaste. No, aquí se trata de ir entonces más o menos planificando, pero hay que tener mucho cuidado de que se produzca, de que los problemas, por ejemplo, que hace un individuo son solamente para un objetivo muy concreto. Algunas universidades se dedicaron a hacer problemas para solamente definir algunos estados en fisiología. Y estaba todo dirigido, por ejemplo, qué sé yo, adaptación al ejercicio. Fulanito parte en la mañana, se viste, sale a correr por el parque tanto, etcétera, etcétera, en fin, y se toma el pulso, después se toma lo otro. Pero resulta que entonces terminaba el ejercicio en una forma como quien dice, y esto era la comida a la que me invitaron. Aquí tiene un gusto medio raro, le falta lo otro. En cambio, si ustedes colocan eso dentro de un contexto de otras cosas, empieza a aparecer dentro del contexto real, general, de salud, y en que el individuo no lo hace una vez, lo va a hacer varias veces en diferentes situaciones. Los problemas, supongamos, qué sé yo, de cardiovasculares, va a tener la posibilidad de verlos en fetos, en recién nacidos, en niños, en adolescentes, en adultos, patológicos, no patológicos, en ancianos. Entonces, revisita constantemente lo que no pasa en los programas en general, que son de estos dirigidos con clases, es que no revisitan ni tampoco discuten los casos. Entonces, esto les permite a ustedes entender un poco que la malla les ayuda muchísimo a asegurarse que los estudiantes van a tener en los múltiples años que dure el curso la posibilidad de sí tener muy claro cuáles son las funciones y los mecanismos dentro de lo que son no solo lo biológico, sino los componentes de las otras perspectivas.
por ejemplo, los principios de terapia, la farmacología. La farmacología nosotros los estudiantes lo enfrentamos al comienzo con farmacología. Ahora, no es que le estamos haciendo clases de farmacología, pero si tenemos un paciente, qué sé yo, como el caso de este niño, el recién nacido, el niño mongólico que tiene problemas de tos y de cosas por el estilo, y hay un medicamento. El estudiante va a tener que saber de qué se trata. No le estoy pidiendo que me conozca todos los detalles, pero al comienzo le vamos a pedir, bueno, qué es lo que es la definición, cómo actúan, qué es lo que es farmodinámica, farmodistribución, ese tipo de cosas, así que son conceptos que el estudiante empieza de alguna forma a entenderlos y a saber, tengo que saber de esto si quiero entender. Y no simplemente tener una libretita de apuntes y el de memoria, porque con los pacientes no se trabaja de esa manera. Uno puede decir, bueno, tengo esta sospecha, voy a ir a buscar tal cosa, pero no va a ser muy eficiente si funciona de esa manera. ¿Cuáles son los principios de terapia caseras, populares, la homeopatía? El trabajo de equipo. ¿Qué es lo que es adherir a una terapia? Es decir, usted le da a una persona un medicamento y la persona no entiende ni cuál es el medicamento, ni qué es lo que tiene que hacer con él, ni cuándo lo hace. Y resulta que no le sirve de mucho. Al sistema gastó una cantidad enorme, el individuo fue al hospital, pierde trabajo y la terapia no se lleva a cabo. Es decir, es una pérdida para todos, salvo para el que venda el medicamento. Bueno, la evaluación crítica. Es decir, esto apareció en forma mucho más sólida, si se quiere, pero no se trata de que antes de que apareciera esto no hubiera un sentido de búsqueda de muchísima gente, de tratar de ver qué hay de evidencia de esto, lo que yo estoy haciendo realmente sirve o no sirve. Y cuando un profesional plantea, no, a mí me va lo más bien, me gustaría saber un poquito más, porque el que le vaya bien a usted, pero me gustaría saber su paciente cómo le fue. Y no estoy haciendo juego de palabras, sino de que objetivamente, ¿cómo hizo usted el seguimiento? Apareció tal medicamento y corren muchos a venderlo. Y ustedes han visto con los antiinflamatorios, la cantidad de cosas corren todo en una dirección, la droga se transforma en la primera droga a nivel mundial en ventas, son miles de millones de dólares. Y de repente la droga que se creía que iba a ser una maravilla, que iba a eliminar algunas tendencias de aumento de la incidencia de demencia de Alzheimer, terminan siendo drogas que empieza a aparecer un exceso de esos grupos. O entre los antiinflamatorios aparecen drogas que tienen un excedente de mortalidad y morbilidad en el campo cardiovascular, cuando se hablaba de que ninguna de esas lo iba a producir. Y los juicios que se hacen a nivel mundial son, pero multimillonarios, las presiones que existen sobre los estados, sobre los cuerpos médicos, sobre los cuerpos sociales, de que esa droga hay que consumirla, de que es la buena, terminamos nosotros, ¿qué hace el pobre profesional ahí en el consultorio de fin de mundo que le dieron 3, 4 drogas para manejarse y tiene las que tiene y no quiere decir de que sean muy buenas tampoco? Entonces, todo esto tenemos que poner al estudiante frente a la conciencia de que él tiene que ser un evaluador crítico de su trabajo, es decir, esta evaluación de evidencia, las leyes de la causalidad, todas estas cosas que son importantes, qué es lo que es el método científico dentro del trabajo de un profesional, etcétera. La historia natural, el pronóstico, cómo se manejan los laboratorios. Es cuestión de llegar y pasar a un individuo por el sedazo de todos los test, o es que esto se puede dirigir en forma más concreta y además entendiendo de que los costos en la sociedad no son broma. Los costos significan muchas veces de que se gastó dinero en este, pero no hay para este otro. Y sobre todo en los presupuestos que no están hechos con todo el sentido ético de qué es lo que se le da prioridad. Bueno, ¿qué es lo que es esto de resolver problemas clínicos y las competencias profesionales? No puede ser lo mismo tener a un profesional de salud que se le enseñe la práctica clínica propiamente tal, en el 4., en el 5., a veces en el 6. año,
y antes ha sido toda una entrega de información. Porque resulta que el verdadero conocimiento nace de la práctica. No nace simplemente de la cosa de los libros. No es solamente de leer. Es importante, pero es importante ponerlo en el contexto de manera de que este individuo vaya entendiendo una cosa con la otra. Y de ahí que esto que tengan que participar en la realidad, tengan que conocer dónde las cosas suceden y dónde las cosas pueden, a lo mejor se pueden prevenir, se pueden tratar inicialmente o se pueden tratar totalmente, pero tiene que conocer esos lugares. Y en salud hemos tenido grandes dificultades, los docentes hemos sido responsables de crear la idea de que lo teórico es lo importante. Lo teórico es el resultado del análisis de las experiencias que se fueron desarrollando y que se fueron concretando y poniendo como teórico. Pero toda la teoría se vuelve a poner en duda y se tiene que comprobar frente a las prácticas y las prácticas cambiantes que estamos viendo. Y eso, los médicos tienen que entender lo que eso es válido en su propia dimensión personal. Lo que aprendí antes no significa que sigue siendo válido, a veces ni siquiera el año próximo. O cuántas veces estamos haciendo algo y estamos completamente sobrepasados por lo que se ha encontrado nuevamente. Es decir, las terapias que damos muchas veces son obsoletas, son dañinas, muchísimas veces carísimas. Aparece un medicamento y todos corren detrás y los médicos sujetos a estas presiones. Aparecen también los laboratorios que mandan a sus emisarios, doctor, esto es lo más importante. Fíjese, cosas tan, yo no sé cómo será que en México, pero me imagino que no debe no existir. En algunas partes los visitadores médicos, estos que representan a los laboratorios, van y tienen médicos asignados que van a visitar con cierta regularidad. Me imagino que eso debe ser igual en todas partes. Pero además van a las farmacias del barrio y hacen un listado y obtienen, es totalmente ilegal y la cosa ética ahí la escriben pero con H y con K y de cualquier manera. Y sacan cuál es el perfil del doctor Juanito González. ¿Cuánto ha recetado de los medicamentos que yo le llevé? ¿Cuántas veces? Y entonces pueden construir este perfil de cuán buen médico es para esta compañía, cuánto dinero se saca. Y resulta que en eso estamos. Y los pacientes están gastando y la sociedad está gastando. Y estamos perdiendo muchas veces un tiempo y una calidad de vida porque hemos aceptado normas que no son las que determinan realmente el buen cuidado de los pacientes. Entonces, otro aspecto, no voy a entrar en todo, habilidades de análisis ético, las comunicaciones complejas. Estas no se les dio ningún tipo de importancia y se trataron un poco como que había que hacerle un poquitito de barniz de repente, algunas cositas por aquí y por allá. No, esto es fundamental. El problema ético está desde el primer día que un individuo entra en contacto con salud. Por lo demás, la ética está en todo. Entonces, que no nos vengan aquí a decir de que la ética es un problema exclusivamente de opinión personal. No es opinión personal. La ética, de hecho, miren el problema relacionado con enfermedades que han tenido un impacto mundial, como es las enfermedades por el virus de inmunodeficiencia. Resulta que se fue desarrollando los mitos, las prohibiciones, las actitudes oscurantistas que existían al respecto, la criminalización del paciente, luego la comercialización. Si ustedes miran los grandes problemas que existen en Asia, en África, en América Latina, en que el tratamiento de estas enfermedades se ha enfrentado, pero a lo que son lobbies, pero fenomenales de algunas de las empresas que producen los antirretrovirales y con juicios multimillonarios. Dos países en general que lo han sufrido mucho, que es India y Brasil, porque se pusieron ellos a producir los medicamentos a bajo costo, porque establecieron un cierto compromiso con su población. Pero ahí están algunos de los laboratorios que están encima, estamos hablando pero de miles de millones de dólares. Y en ese esfuerzo entonces muchas veces se pierde
toda la energía que se podría haber dirigido en la prevención, en el cuidado, en la recuperación. Millones de personas que fallecen, ¿por qué? Porque no tienen acceso al tratamiento. Y el tratamiento está determinado de que tiene que ser a este precio y no a este precio de acá. Entonces, los profesionales de salud tienen que tener claro que ellos deben de saberlo, y que saberlo es también un elemento ético. El médico tiene que jugársela por lo que es el efecto de su profesión. Y si no, realmente fallamos en producir. Puede que sepa mucho de algunas cosas y que sea muy bonita su oficina y muchas otras cosas, pero si la sociedad sigue teniendo, pero no bolsillo, sino pero océano de injusticia sin acceso a una calidad de salud, no estamos haciendo el trabajo bien. Y la otra que no hay que olvidar, y la que nos tiene un poco aquí, esto de las destrezas educacionales. La capacidad de formularse problemas y objetivos, de establecer prioridades, de identificar los recursos educacionales existentes, que dentro del programa, por eso que está en la malla conceptual, los docentes tenemos que saber. Entonces, no es cosa que como docente yo voy a hacer una cosa muy simple. Ahora, estas cosas que yo les he colocado en y que me he demorado en esta diapositiva, tienen que ver entonces con qué es lo que vamos a tener que evaluar. Y de ahí viene muy claro que no es solamente evaluamos al estudiante, sino que evaluamos al programa, evaluamos a los docentes, cómo nosotros podemos mejorar y contribuir a esto. El no hacerlo y el esconderse en un acto defensivo frente a esto no es científico. No digo que seamos cientistas, pero la ciencia tiene una importancia muy grande en el campo de la salud. Y no estoy hablando de la ciencia solamente numérica, matemática, química, física, sino la ciencia en el sentido del análisis de los determinantes y cómo ellos juegan y cómo los podemos nosotros también, de alguna manera, entender para que la salud sea lo que necesitamos, una salud que sea para todos. No sé si... sobre esto puede que haya preguntas, alguna cosa, por favor. A mí me encantó el planteamiento que usted hace, porque el estudiante que nos llega aquí a la escuela llega con un universo muy pequeño. El universo de su familia, tanto el núcleo interno como externo, ¿no? Y su escuela, pero no ve más allá. Entonces aquí lo planteamos en un universo de salud. Se va a interesar por el hospital, por la dinámica del paciente. Entonces eso se me hace muy importante. Va a conocer la estructura de la salud y dónde él se va a ubicar. Claro, por cierto, sí. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Estudiantes? ¿Llegaron hoy día algunos estudiantes? No. ¿Ah, sí? Ya, sí. Ustedes tienen prioridad en las preguntas. Ustedes son el futuro. Así que si hay algo, por favor. La forma en la que toma el enfoque sobre la educación me parece correcto, ya que amplía nuestras posibilidades de entrar en relación con lo que va a ser nuestra vida futura, y también creo que ahí tiene un papel fundamental los profesores, ya que muchas veces se olvidan su papel como mentores, como motivadores, y toman un pretexto de que dicen que los nuevos modelos educativos toman al alumno como él tiene que dar la clase, siendo que se pierde. ¿Por qué? Porque va a tener un conocimiento del área un poco estrecho. Tal vez, no sé si en Chile o en Canadá tengan bachilleratos equivalentes como es aquí en México. No es igual, no es igual. Los que provenimos de un bachillerato de un área afín a la medicina, tenemos contacto desde el bachillerato. En mi caso soy laboratorista clínico. Tuve experiencias en diferentes hospitales, con el trato de pacientes, con el manejo de laboratorios. Al llegar a la escuela me encuentro un universo cambiante que no cumple con mis expectativas. Es decir, la escuela que tú manejas como un lugar en el cual te van a enseñar, te van a motivar, es un lugar en el cual no puedes crecer, o no puedes satisfacer tu necesidad de aprendizaje, porque es un sistema rígido en el cual
métodos de evaluación, podría decir que son arcaicos, y muchas veces se transgiversa un sistema educativo nuevo que quieren implementar. ¿Por qué? Porque está burocratizado. Es decir, el papel de las instituciones educativas en el país, en vez de crecer, va decayendo cada vez más. Muchas veces por el desinterés de los docentes y también por las autoridades, ¿no?, educacionales, que en vez de ver por un fomento hacia el crecimiento, parece que vamos en retrospección. Bueno, la salud no hay ninguna duda, como todos los campos que afectan la vida de una sociedad, si la sociedad está ausente de las decisiones, ¿cuáles son los elementos que van a determinar que esto se mueva en esta o esta otra dirección? Y como vivimos ya, las últimas décadas han sido terriblemente mercenarias, la globalización ha tomado el control de todo esto, entonces vamos a tener que empezar a entender de que somos responsables o por comisión, si no somos parte de lo que se está haciendo mal, o por omisión, por dejar que se siga cometiendo y no hacer nada. Quiero mostrar una cosa que es diferente, porque como no puedo hacer yo una cosa aquí que vaya de la A a la Z, sino que... Ah, perdón, disculpe. Un comentario. Yo creo que algo importante que se debe de tomar en cuenta, tanto como formador como persona en formación, es el valor que se le da a lo que se está haciendo. En este caso se intitula como el valor al servicio. El valor al servicio tiene que ver precisamente no con lo que se quiere vender, sino con lo que se aporta. Y en el momento en que hablamos de aportar, tiene que ver precisamente con nuestras habilidades, nuestras experiencias, la ética y el desarrollo profesional o profesionista que se tenga. Entonces no podemos responsabilizar tampoco ni al formador ni al que se está formando, porque ambos son un grupo y deben de ir de la mano. Entonces yo creo que algo que es muy importante, que fue uno de los primeros puntos que mencionó aquí, es la comunicación. Debe de ser fluida para que de ambos lados se conjunte esa experiencia y pueda haber un producto. Hay personas que, por ejemplo, lo voy a hablar en el ámbito comercial, que quieren vender una bolsa de puntas. Esa persona se le ve identificar como que nada más te va a vender puntas, ¿no? Pero una persona que viene, te pregunta cuáles son tus necesidades, para qué las vas a utilizar, qué es lo que quieres con ese producto, ahí ya le están dando un valor al servicio. Y el valor al servicio es personal, entonces eso es un compromiso que se tiene que hacer uno como individuo y que tiene uno que pedir a los individuos. Entonces es muy importante esa madurez personal que se va a dar únicamente a través de la comunicación. De hecho, cuando ustedes miran, hay mucha gente que se horrorizó cuando se empezó a hablar de la necesidad del desarrollo de lo que era la salud comunitaria. Uy, eso ahí empezaron a mirar, estas son todas maniobras que hacen los salubristas y los que no ven pacientes, como que si solamente los que ven pacientes tuvieran importancia dentro de este contexto. Fíjense, incluso desde el área de la... Conversaba yo con un individuo muy agradable, un colombiano, un hombre muy capaz en el terreno de biología molecular. Y yo le dije, ¿y qué hacen ustedes aquí en biología molecular de contacto a la comunidad? Me dijo, pero mira, me dijo, una conversación muy amable, no había, yo no estaba tirándole puntada, ni él tampoco estaba tratando de defenderse. Pero me dice, mira, es tanta la cantidad de información que tenemos que entregarle a los estudiantes que no tenemos tiempo. Ese curso era la guillotina más importante que había en el programa. Claro, yo cuando soy preguntón, ando preguntando. Y claro, el terror del curso era biología molecular, que llevaba 5 años dentro de la carrera. Dije, pero ¿por qué tanta información? ¿Cuánto de esto los estudiantes van a retener y van a poder usar? ¿Qué cosas pueden ustedes imaginar que han tenido impacto dentro de la salud que puede hacerle a los estudiantes entender de que biología molecular tiene su razón de ser, de haber entrado en este campo? Pero de todas maneras tengo que pasar la materia, hacer las pruebas. Dije, bueno, pero aquí estás tú,
con los brazos amarrados, amarra a los estudiantes y los estudiantes terminan en una situación de el terror del curso de biología molecular y cuando lo pasé, ya no me pregunten más. Como escuché una vez con un estudiante que llega y me dice, mire, era un problema de una persona que tenía un dolor en rodilla y todo eso. Entonces, y le digo, bueno, ¿qué causas puede ser de que le produzca a una persona un dolor a la rodilla? Entonces, bueno, me dice, tiene que ser artritis. Ah, le digo yo, y un muchacho que tiene 20 años que tiene ese problema. Ah, no, pero es que en este momento estamos viendo los problemas de la artritis. Ah, y supongamos que fuera una infección. No, ya pasé infecciones. ¿Y dónde se coloca? No, la anatomía ya la hice. Es decir, hemos avanzado algo cuando una persona que fragmenta todo el conocimiento. Y le dije, mira, ¿y por qué no ponen a los estudiantes y trabajan ustedes con las enfermeras para que entiendan, por ejemplo, las diferencias de lo que son las inmunizaciones hoy día y de lo que fueron ayer? Y de la importancia en el campo de la cobertura, en el control del niño sano, y pueden ustedes introducir por qué tal vacuna que no existía empieza a existir, no es buena, tiene dificultades, se sigue desarrollando, qué cosas están entrando, sin que ustedes pretendan que va a ser un especialista en biología molecular, porque ese es el gran problema. Creemos que nosotros tenemos que entregarle todo hasta la última gota del último conocimiento que nosotros tenemos al estudiante y se lo cobramos. Y se lo cobramos con lo que es la vida del estudiante. Porque si no pasa, se quedó. Y si se quedó, a lo mejor la frustración de su vida empezó en ese momento con ese curso. Bueno, pero quiero avanzar en esto porque no... Una cosa es cómo se evalúa a nivel del área clínica. Es decir, cómo nosotros nos aseguramos que esta malla conceptual que les mostré delante, los estudiantes de alguna manera han ido creciendo con ella y logran establecer ciertas cosas que les permite avanzar de manera de que utilizan los componentes éticos, de que entienden el desarrollo de las habilidades que le permiten encontrar la información para tener un análisis completo de lo que está pasando, de que van a poder llegar al mecanismo, de que van a entender las necesidades del individuo, los recursos que tenga el sistema de salud, cómo hacerlo en forma óptima, es decir, eficiente, en que el costo es permisible y que es eficaz. Cómo este individuo lo vamos a sacar de su condición de a lo mejor enfermo grave, consignado a una cama o al hospital, a que empiece a salir y se restituya ese individuo a la vida, a la sociedad, al trabajo. Es decir, todo eso ustedes dirán, pero resulta que yo soy cardiólogo. Claro, entonces tiene que saber trabajar con un equipo que le permita hacer todas esas cosas. Yo no le digo que él tiene que ir a hacerlo, pero tiene que tener conciencia de que el individuo al que él puede haberle salvado la vida en forma con complejos procedimientos y cosas por el estilo, lo tiene que restituir a la vida. Yo me río siempre porque mi médico de familia me dice, fue alumno mío. Entonces me dice, doctor, usted también va a llegar a los 100 años. Le digo yo, ¿tú crees que yo voy a llegar a los 100 años? ¿Qué calidad de vida voy a tener yo? Y claro, no, si está tan bien. No me venga a vender papas cocidas aquí, le digo yo. Hablemos de la verdad. Entonces, ya. Porque claro, es muy bueno, él trata de ser positivo, pero cuando yo tengo un problema en que no puedo mover el brazo, veamos cómo lo resolvemos. Pero que no me diga una sandez que la entiendo, pero que no es la realidad. Entonces, esta cosa de restituir al individuo a ser el máximo de lo que él puede ser es también parte del tratamiento. Entonces, lo vamos a ver utilizando los criterios de evaluación formativa. Es decir, siempre entendiendo de que no tenemos delante a un delincuente, sino que tenemos un individuo cuyo proceso de aprendizaje lo facilitamos nosotros. Nosotros lo estimulamos o nosotros lo enterramos. Y no estamos para enterrar a nadie, a pesar de que los médicos seamos tan buenos para enterrar nuestros errores. Bueno, pero les quiero, puede ser cualquier programa, y la hoja puede servir en cualquier área, incluso en terapia intensiva, con los rubros que corresponda,
nosotros hacíamos una cosa parecida a esto. Pero si ustedes miran, entonces este es Departamento de Medicina, la unidad de evaluación. Es decir, van a tener ustedes que desarrollar una unidad de evaluación en los programas, porque esto no es por la libre. Todo docente tiene que tener los conocimientos básicos de las evaluaciones que se utilizan, pero van a tener que tener un grupo que sea normativo. Y ojo, tengan cuidado, la gente de las unidades de evaluación muchas veces se creen más iguales y empiezan a tomar el desarrollo del programa en función de valores estadísticos y cosas de ese tipo. No es así. Tiene que siempre tener un sentido lógico, coherencia el sistema de evaluación. Cuando la evaluación no le sirve al estudiante para progresar, y digo progresar profesionalmente, no simplemente pasar aquí y que bueno, uy, apenitas logré pasar con el 50,2%. No, no es eso. Si la evaluación no le sirve al estudiante, usted tiene que mirar qué hay que hacer. El estudiante, por supuesto, qué problemas tiene, pero ¿qué problemas tiene la evaluación? Evaluación que no ayuda, hay que evaluar la evaluación y de repente cambiarla entera, porque hay muchas evaluaciones que son altamente destructivas, que determinan que el estudiante lo único que hace es pasar tal y cual evaluación, lo que distorsiona totalmente el proceso educacional. Yo he visto estudiantes llorando en ciertas universidades en que frente a cosas que les importaban, que tenían responsabilidades, por ejemplo en trabajo en comunidad, con familia, y resulta que les tenían metido unos examencitos y pruebitas de patología. Y había ahí un patólogo que era obsesivo compulsivo y por todos lados andaba metiendo pruebitas de patología. Y vaya del que no la pasara. No tengo nada contra los patólogos y espero que al final tengan conmigo la piedad de no hacerme una autopsia. Pero en fin, yo sé, esa se la voy a dar a los bichitos, a los gusanitos, a los insectos. Entonces, el estudiante, su frustración era de que no podía hacer cosas que él tenía que hacer. Habían establecido compromisos en la comunidad, con familias, con pacientes, en seguimiento, cosas que eran importantes. Tenían medio día semanal. Algunos estudiantes lo estiraban porque se iban el sábado, se iban el domingo, utilizaban más tiempo, porque claro, atrae mucho y el sistema tiene que tener cuidado de que el estudiante no se transforme solamente en una especie de salvador de almas o de personas, pero que vea cómo crece también. No es malo ese sentido de responsabilidad, pero cuando nosotros educacionalmente se lo boicoteamos y le metemos información que le sirve, ¿para qué? ¿Para qué le sirven todas esas pruebitas cuando no están integradas en el contexto? Si usted me dice, usted está viendo una señora que tiene un problema de diabetes y en el área clínica es necesario que se conozca cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades, la fisiopatogenia, etcétera, lo que usted perfecto, perfecto. Nosotros no estamos planteando que el aspecto biológico no sea importantísimo, pero no es el único. Entonces, si ustedes miran aquí, en este programa, saber en qué nivel de formación están los estudiantes. Y entonces, por ejemplo, en el conocimiento básico, llega un estudiante a cualquier parte, bueno, el conocimiento básico dice, comete errores importantes, ocasionales o fallas frecuentes menores relacionadas con el conocimiento básico en ese momento. Entró, supongamos, qué sé yo, al servicio de gastroenterología y no entiende los elementos básicos. Entonces, ¿cómo lo vamos a estimular? Usted no sabe nada, le pongo un 1. Por ejemplo, ese estudiante que entró y le hicieron una prueba de alguna cosa y no sabía nada de nada. Le ponen un 1 y ese 1 le pesa para el resto del año. Y entonces, es el castigo en vez del estímulo. Que algunos dicen, pero es que ahora que tiene un 1 sabe que tiene que estudiar. Yo creo que ahí hay un sentido de la pedagogía completamente trastornado. Debe mejorar. ¿Cuáles son los errores y cómo? ¿Cómo yo estimulo al estudiante a que realmente mejore lo que son sus limitaciones? Bueno, es que lo voy a hacer ridiculizándolo o aislándolo, marginándolo dentro del campo clínico. No, fulanito es un desastre, no lo dejes que toque a los pacientes.
Fulanito lo que está necesitando es que su supervisor esté con él, trabaje con él, que le demuestre cómo se hacen las cosas, que haga el camino que hay que hacer para que llegue a un nivel más adecuado. El que cree que en estas metodologías los docentes se la van a llevar fácil, no, pero les puedo decir que es muchísimo más interesante ver cómo la gente está creciendo que pretender que uno es un oráculo que dice las cosas y que es, pero ya va a caer la lluvia dorada después de eso. Que logra alcanzar sus objetivos o que supera los objetivos, usted ve que va más lejos y que es excelente. Entonces, en una parte, en una universidad en que el grupo, habían hecho ya un grupo de medicina basada en evidencia y todo eso. Entonces, le decimos nosotros que esta puede ser una tabla que les ayuda. Entonces dice, 1, 2, 3, 4, 5. 5, y nosotros vamos de 1 a 100, 20%, 40, 60, 80, 100. Es decir, el que alcanzaba los objetivos nunca iba a estar realmente contento porque después venían las competencias, que vienen las residencias, que vienen todas estas otras cosas, estas maratones para el que no está entrenado, y venía la frustración. Y entonces, claro, hacían todas estas cosas, hacían la lista completa, que es una lista que se la voy a mostrar, no voy a ir en el detalle de todas, pero por ejemplo, ¿sabe o no sabe hacer una anamnesis? Es decir, ¿sabe o no sabe hacer un examen físico? Es decir, no consigue hacerlo o no intenta hacerlo, no es lo mismo. Pero los dos necesitan atención docente. Logra hacer el examen físico, pero en ciertas cosas no lo hace bien. Lo logra hacer más o menos bien, luego tiene una cierta habilidad de hacerlo en forma adecuada, sin problemas para el paciente, y luego tiene habilidades clínicas que pueden ser importantes. Por ejemplo, es capaz de formular los problemas que tenga el paciente. Es decir, formulación incompleta del problema, desorganizadamente, lo hace desorganizadamente, en este caso, en que necesita mejorar. A veces excesivamente detallado o a veces demasiado superficial. Y en el diagnóstico las mismas cosas, en que se va a ir viendo la capacidad del estudiante de entender los mecanismos, de organizarse, de planear, de llevar adelante los exámenes, los tratamientos, organizar el alta, organizar el seguimiento, etcétera, etcétera. En los problemas de las terapias, por ejemplo, evaluación de las terapias de emergencia. La emergencia, los individuos tienen que saber las cosas básicas cuando salen y no hay por dónde perderse. En eso es sí o sí. Que yo voy a ser psiquiatra. No me venga con cuento. Usted está haciendo de salir de aquí como un profesional que puede ir a cualquier lugar. Pero es que, si es que no hay pero. Es decir, nosotros estamos produciendo un médico para la sociedad y si usted por razones A, B o C no hace psiquiatría y termina trabajando en un consultorio, nosotros queremos que usted tenga la tranquilidad de que no le van a hacer un juicio porque no es capaz de entender que un paciente hay una cierta cantidad de cosas que se debe hacer y con una cierta metodología y con un cierto razonamiento. ¿Qué es lo que es esto de la medicina basada en evidencia? No valoriza la importancia de la evidencia. Y resulta que, es que hay un profesor que me dijo que le iba muy bien con tal cosa, pero a lo mejor el paciente es hasta diferente. Entonces, esto de entender el razonamiento, el por qué tal cosa y no tal otra, o, por ejemplo, organizar y mantener un archivo, la historia, no sé cómo la llaman ustedes, prontuario lo llaman otros. ¿Cómo lo llaman ustedes la historia clínica? Historia clínica, ya. Entonces, hay gente que cree que ellos lo tienen todo en la cabeza. Sí, pero ellos en la noche se van a su casa, están durmiendo o se fueron de vacaciones. ¿Y qué pasa con el paciente que tuvo una urgencia en la noche y el fulanito no anota ninguna cosa y vuelve a aparecer y no se sabe lo que se hizo? La historia clínica de calidad es un derecho del paciente. Y todos los médicos tienen que saber, tener buena letra, que no vengan aquí, yo tengo letra de médico. Que piense que le está escribiendo a su novia cada vez que escribe aquí para que le entienda. Bueno, así lo tendrá que hacer.
Y por eso que hoy día se ha hecho mucho, por ejemplo, yo recuerdo antes que empezara esto de la computación en Suiza, los estudiantes en Suiza, con todas las cosas que pueden tener así, los suizos, le puedo decir de que también son prácticos, los relojes son prácticos, y tenían que escribir a máquina. Toda la historia la tenían que escribir a máquina. Es decir, todo el seguimiento de la historia clínica, todo estaba todo escrito a máquina, de manera de que no haya ninguna duda. Cuando usted hace una receta y la receta no es clara, la obligación del farmacéutico es devolverla. No tratar de transformarse en Champollion, que lee los jeroglifos y todas las cosas. A una colega de la salud, enfermera, el padre fallece, vivía en su casa, y resulta que le dan un medicamento, él se muere, pero como ella era enfermera, resulta que ve que está el medicamento, y resulta que él estaba utilizando un medicamento que era muy parecido a otro en la manera de escribirlo. Esto se fue a juicio, y el juicio, el juez le pregunta al farmacéutico, pero usted fue el que entregó este medicamento. No tuvo ninguna duda. No, a mí me quedó muy claro que lo que estaban pidiendo era tal droga. No lo puedo subir yo, no sé. Dicen que el volumen se fue de nuevo al suelo. ¿Seré yo que estoy con hipoglicemia? No. Bueno, pero para terminar la historia, para no hacerla muy larga, el farmacéutico se saca y dice, yo entendí lo que yo entendí y no tuve duda. Y resulta que el médico dice, pero me podría haber llamado, pero yo no tenía duda de lo que usted escribió. Y era muy fácil equivocarse, pero resulta que la responsabilidad es del que escribió la receta y tiene que ser clarísimo que lo puede entender cualquier persona que sabe leer y escribir. No que tiene que ser ni el farmacéutico, tiene que entender muy claro, además de la obligatoriedad de explicarle al paciente cuál es el medicamento, cómo actúa, cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas, cuándo tiene que tomarlo, con qué tiene que tomarlo, con qué no tiene que tomarlo, etcétera, etcétera. Resultado, el juez dijo, la culpa es del médico, y le tocó, pero le tocó durísimo, porque hubo un caso de muerte. Le había dado un medicamento que era un hipoglicemiante a un individuo que no lo necesitaba y que tenía problemas para comer y grandes dificultades, una persona de edad avanzada. Y claro, la hija era enfermera y se dio cuenta que había un error. Entonces, esto de mantener un archivo es también importante. Yo lo voy a tener que revisar, yo soy el supervisor, supongamos, de ese estudiante en el servicio, y yo tengo que revisarlos todos. No es cosa de que yo le ponga una firmita al final. El paciente que está allí está bajo mi responsabilidad, no de la del residente, no la del interno, no la del estudiante. Yo soy el supervisor de ellos y yo tengo que estar clarísimo en lo que se está haciendo. Además, estos pacientes que quedan ahí parqueados como que si fuera un aeropuerto, que los recibe y el dueño del auto se fue por 3 meses, no. El seguimiento es la cosa cotidiana, asegurar de que sale pronto. La hospitalización es dañina en muchos aspectos para el ser humano y no tiene que exagerarse. Entonces, todos estos rubros, que no se los voy a dar todos ahora, sino simplemente que son en esta lista son 16, planificación hospitalaria, interacción profesional, comunicación con la familia y con el paciente, habilidades éticas y habilidades de supervisión. Yo les había hablado de que los docentes en esa unidad de evaluación crítica habían dicho, le ponemos entonces 20, 40, 60, 80, 100. Y después vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumarlo. Sumamos todo esto y el promedio. Y el promedio pasa a 50%, estamos bien. Pero resulta que el individuo que tiene 0 habilidad ética, o que no sabe hacer una historia, o que no sabe conversar o respetar al paciente, a su familia, o que no entiende nada de los mecanismos de la enfermedad, puede salir muy bien, sobre 50. Pero aquí estamos hablando nosotros de competencias profesionales, y no es cosa que el individuo pueda tener 1, 2 o 3, en un número 16, 18, 20, la que ustedes quieran poner, y la saque mal, pero le ayuda el promedio. Ahí el promedio no sirve.
Por eso que no se ponen números. Es bien claro, ¿es satisfactorio o es insatisfactorio? O le pone usted de que alcanza los objetivos. Mucha gente, todo esto de es mejor o es excelente, lo va a traducir en un documento escrito indicando las cosas particulares que ese individuo tiene, que lo hacen ser altamente eficiente en su trabajo. No estamos desconociendo esto, no estamos tratando de hacer clones, pero tenemos que entender muy claro de que la competencia que no se alcanza no es simplemente olvidada y el individuo le vamos a dar por una cosa de promedio la pasada adelante. Y al momento de la grabación, las evaluaciones que se están haciendo, si tenemos tiempo, sí todavía tenemos, de hacer algunos ejercicios, estos ejercicios ECOES u OSCE, que ayudan a poner a los estudiantes en una situación real en que van a tener demostración de habilidades múltiples, de analizar los casos, y claro, los OSCE pueden ser importantes. Yo les recomiendo que no se metan en los OSCE si van a hacer solamente OSCE de evaluación de final de año o de final de carrera, porque es un estrés gigantesco, es una pseudo utilización de un instrumento educacional importantísimo que al estudiante le encanta, pero que si es solamente una guillotina, nadie le gusta pasar por debajo de la guillotina. No les va a servir hacer OSCE al final, sino que háganlo, repítanlo, que los estudiantes entiendan que cuando los evalúan le encontraron que no supieron realmente hacer el examen, qué sé yo, de una pierna o conversar con una persona, eso es perfectible o perfeccionable, ¿no? Más bien, ya. Perfectible, parece que me salió el gringo ahí. Y yo no parezco gringo, así que no importa. Entonces el asunto es que cada instrumento de evaluación usted tiene que entenderlo para quién lo están usando. Tengan cuidado en trasladar, es que este es muy bueno, lo vamos a usar en esta otra cosa. Porque hay instrumentos de evaluación que no sirven para todo. Lo que sí es necesario es que todos tengan este sentido de identificar al estudiante, de que reconozca cuál es la tarea, de que al reconocerla sabe y demuestra las habilidades que le hemos estado nosotros entregando sistemáticamente. No es cosa de ir a entregarle a alguien a las cosas y meterlo en este tipo de evaluaciones cuando no han tenido las posibilidades de enseñarlas. Por ejemplo, hacer estos ejercicios de evaluación. Los estudiantes no deberían ir nunca a un ejercicio de evaluación sin saber cuál es la característica de esa evaluación. Es decir, saber qué es lo que se quiere sacar con esa evaluación. Y no una zancadilla. No decir, ¿qué es lo que tengo en el bolsillo? No, la cosa no funciona así. Esta es la evaluación, estas son las normas de la evaluación, esto es lo que usted esperamos que usted haga, y ¿está claro, no está claro? Exacto. Entonces después el individuo empieza a trabajar con mucho más soltura, y el docente además empieza a mirar al estudiante como persona y no como cuál es el error. Mirar las cosas que sabe hacer el estudiante. La evaluación significa decirle al estudiante, no, mira, todas estas cuestiones, ¿se acuerdan ustedes de todas esas pruebas? Todavía hay muchas las que las siguen, llenas de rojo, marcada entera, y parece el placer, así ya completamente desenfrenado del docente que la había corregido, que creía que con eso iba a quedar claro para el estudiante de que estaba equivocado. Buena la intención, pero mala la forma de hacerlo. Usted no le dice a un niño, no hagas esto pegándole un palo en la cabeza.